Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nuestro Dios hace cosas maravillosas por su pueblo, y en esas cosas apreciamos su fidelidad, porque Dios obra conforme a sus palabras. Hoy vamos a estudiar un salmo, y este salmo habla sobre la bondad de Dios, su bondad para proveer espiritualmente y su bondad para proveer las cosas materiales que realmente necesitamos. Así que dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos, en el Salmo 65. Comienza como de costumbre en hebreo con el primer verso, que es una inscripción bastante corta, y todo lo que dice es esta frase familiar: al músico principal, o tal vez al director del coro, y luego menciona el hecho de que este es un salmo que pertenece a David. Él es el autor. Y la última palabra es la palabra shir en hebreo, que significa canción. Eso deja en claro inequívocamente que este era un salmo que se cantaba, que se entonaba en adoración a Dios. ¿Y qué nos va a enseñar David con este breve salmo? Bueno, mira el siguiente verso, donde dice a ti, y la implicación es a ti, oh Dios. Obviamente David está dirigiéndose al Señor de toda la creación, al eterno, al único, al inigualable Dios. Y dice a ti, y la siguiente palabra es una palabra que significa silencio o estar quieto. Esta palabra demuestra respeto, expresa un sentido de prioridad, manifestando que Dios tiene preeminencia sobre todas las cosas. Así que dice a ti, y la forma en que podríamos entenderlo mejor es: a ti te pertenece el silencio. Esta es una frase que habla de prestar toda tu atención y asegurarte de que nada más interfiera con una sola cosa. ¿Cuál cosa? Bueno, la siguiente palabra en la Escritura tiene que ver con alabanza, con alabar a Dios. Así que lo que podríamos concluir es esto, que David está diciendo: a ti te pertenece la alabanza, y por lo tanto todos los demás deben estar quietos, deben guardar silencio. Nadie debe interferir con la adoración a Dios. Luego habla sobre Dios y tenemos un título. Dice Elohim bit Sion, el Dios en Sion. Y, por supuesto, he dicho muchas veces que esta palabra Sion es una palabra de reino. Así que habla sobre el Dios que ciertamente es rey sobre toda su creación. Y ese Dios es digno de ser alabado por todas las razones. Todo lo que es bueno es un resultado de Dios. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Él es digno de adoración, de alabanza, de culto. Y este Dios establecerá su reino. Vemos su soberanía, su poder y su autoridad al continuar la lectura. Dice así: a ti se pagará el voto. Estos votos demuestran lo siguiente, que uno debe someterse y reconocer su compromiso con el Señor, públicamente y también delante de Él. Entonces, Dios, y la implicación de este Dios que está en Sión, este Dios de reino, es que no solo debemos ser respetuosos y adorarle, sino también cumplir cada obligación que tengamos con Él. David está diciendo: tú mereces alabanza y mereces obediencia. Ahora pasemos al siguiente verso, que dice Shomea Philab. La implicación es que este mismo Dios, ¿qué hace?
Él oye la oración. Una de las cosas que se destaca de este verso es la construcción gramatical del verbo oír. Es importante porque usualmente en el hebreo bíblico, se maneja el tiempo pasado y el tiempo futuro. Lo más habitual es que cada verbo que encontramos en el hebreo original está en uno de estos dos tiempos. Muchos eruditos bíblicos llaman al pasado tiempo perfecto y al futuro lo llaman tiempo imperfecto. Pero, como dije, no confundas estos términos gramaticales, perfecto e imperfecto, con lo que se maneja gramaticalmente en el Nuevo Testamento, porque en el idioma griego significan cosas totalmente diferentes. Lo enfatizo porque en este versículo en particular, la palabra shomea, el oye, está en lo que podríamos llamar el tiempo presente. La mayoría de los eruditos cristianos lo llaman participio, pero lo importante no es cómo lo llamemos, sino que lo reconozcamos y entendamos que hay una singularidad, hay una notable infrecuencia del tiempo presente, o participio, en la Biblia hebrea. Así que cada vez que aparece, enfatiza algo, enfatiza lo que se está diciendo. Así que vemos que Dios oye y tenemos varias palabras diferentes que podríamos elegir para traducir la palabra oír o escuchar. Pero esta es una que significa que Él oye y responde a la oración que se le ofrece a Él. Luego tenemos la frase, ante ti vendrá toda carne. Así que toda carne, en un sentido es singular, pero se entiende en plural, pues en el hebreo el verbo es vendrán. Así que habla de un tiempo. Recuerden este Dios que está en Sión, este Dios de reino. Todos van a ser llevados ante Él. Toda carne, toda la humanidad. La implicación aquí, a lo que está haciendo referencia, es a Yom Hadin Hagadol, que es ese día del gran juicio. No estamos hablando del día del Señor en su juicio de la tierra, sino de cuando cada individuo, no importa de dónde seas, cuál sea tu linaje, tu nacionalidad, tu cultura, nada de eso importa. Es muy significativo que este término kobasar, toda carne, todo ser humano, vendrá ante ti. Ahora mira el versículo 4. Es interesante que entre lo que acabamos de leer en el texto hebreo en el verso 3, que es el verso 2 en tu Biblia, y lo que vamos a leer ahora, muestra una conexión directa, porque venir ante Dios es algo aterrador. Él es santo. No solo es soberano, Él lo es, pero también es santo, es justo, es perfecto. Y eso muestra un marcado contraste contigo y conmigo. Somos demasiado imperfectos. Tendemos a vivir de una manera que no es santa. Santa refiriéndose a los propósitos de Dios. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Noten que después de hablar de que toda carne vendrá ante ti, dice lo siguiente: las palabras de iniquidades. Esta es una frase que habla de lo que se puede decir de mí, lo que se puede decir de ti y de todas las personas. Cuando examinamos nuestra vida de manera adecuada, según los estándares de Dios, nuestra vida habla de mucha iniquidad, que somos transgresores, somos pecadores. Y dice aquí, Gabru Memeni, lo que significa mi pecado no lo puedo manejar. Es más abundante que mi capacidad para lidiar con el problema del pecado. Va más allá de mí. Es mayor que yo. Me domina. Por lo tanto, él dice, y nuestras transgresiones, aquí están las buenas noticias, tú harás expiación por ellas. Tú te ocuparás de ellas. Estas son las buenas noticias de este texto.
Dice aquí que Dios verdaderamente hace y es capaz de ocuparse de nuestra injusticia. Lo diré de nuevo. Dios es capaz de expiar nuestra iniquidad, nuestro pecado. David lo dice, y la acción de lidiar con el pecado, de encargarse de él, sabemos que no ocurre naturalmente. Dios no dice, bien, hoy me toca ocuparme de tu pecado, y mañana del de aquel sujeto. No, debemos responder a esa invitación, al mensaje del Evangelio. Cuando lo hacemos, y esa es la implicación, Él le está diciendo, Dios, tú te ocuparás de eso, tú harás expiación por mí. ¿Qué finalidad busca esto? Bueno, allí es cuando llegamos al siguiente verso, 5 en hebreo, 4 en español, donde dice Ashrei, que es un término muy familiar. Uno de los servicios de oración, el servicio de oración de la tarde, la minja, comienza con esta frase, Ashrei, que habla de alguien que es bienaventurado, alguien que es feliz. Y como somos bendecidos, recibimos de allí gozo y felicidad. Eso da como resultado que Dios haga dos cosas. Lidie con nuestro pecado. ¿Y qué más? Dice, bienaventurado o feliz es el hombre que tú, hablando a Dios ahora, está en segunda persona del singular, al que tú escogerás y que atraerás. La implicación es que tú los estás escogiendo y los estás atrayendo hacia ti. Dice, este habitará en tus atrios. Y ahora lo hace inclusivo. Y nosotros seremos saciados de la bondad de tu casa, de la santidad de tu santuario. Esta palabra santuario, Jejal, se refiere al lugar donde Dios habita. Así que es una referencia muy probablemente al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Un par de cosas. Vamos a ser saciados de tu bondad, de esa bondad que permanece en tu casa. No es ilimitada en el sentido de que la puedes obtener en cualquier parte. Es en tu casa. ¿Y qué es la casa de Dios? Un lugar de adoración. Así que esto de ser saciados por la bondad de Dios proviene de acercarnos a Él y de ser escogidos por Dios. ¿Qué significa eso? Ser escogidos es un resultado de que nuestros pecados hayan sido lavados. ¿Y cómo son lavados nuestros pecados? Cuando los entregamos a Dios por fe. Le pedimos a Él que nos limpie de toda injusticia y maldad. ¿Con qué fin? Para que podamos acercarnos a Él, porque queremos estar en su presencia. Así que leemos aquí sobre la bondad de tu casa y la santidad. Esto es lo que está diciendo. Hallamos la bondad de Dios en esta siguiente palabra, santidad, lo que significa en sus propósitos. Es únicamente, y esta es una verdad muy sencilla pero muy frecuentemente ignorada, hallamos la bondad de Dios, su provisión, su asistencia, su ayuda, su obra en nuestra vida, esa edificación, la hallamos cuando estamos viviendo y moviéndonos según su propósito. Y aquí hay una verdad bíblica. La única razón por la que uno debería venir a Dios, pidiendo su misericordia, su perdón, su gracia, para ser reconciliado con Él, para ser un hijo perdonado o una hija perdonada del Dios viviente, la única razón por la que deberíamos hacer eso no es solo para escapar del juicio, lo cual es un resultado maravilloso, sino que la base principal debe ser que no queremos vivir en pecado, no queremos transgredir, no queremos tener iniquidad en nuestra vida. Queremos dejar todo eso para abrazar la adoración a Dios y los propósitos de Dios. Siguiente verso, 6 en Hebreos 5 en español. Si estás leyendo en la Reina Valera, tal vez dirá cosas tremendas, pero es la palabra norá, en plural aquí es noraot, y significa cosas asombrosas. La Biblia que estoy usando está en hebreo, y debajo del texto hebreo hay un texto hebreo adicional que brinda una mejor comprensión, una interpretación, una perspectiva de lo que el texto original quiere decir.
Y aquí, debajo de la palabra noraot, para cosas asombrosas, aparece niflaot, que significa las obras maravillosas de Dios, lo que nos habla de milagros, proezas, acciones maravillosas de Dios y los resultados de ellas. Así que podríamos decir, tus obras maravillosas son justas y rectas. Las cosas asombrosas de Dios que podemos experimentar vienen dentro del contexto de aquello que es justo y recto. Debemos vivir buscando la justicia, es decir, buscando la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Muy sencillo, son los mandamientos. En este punto, y digo esto con frecuencia, estamos claros en que encontramos la salvación, la justificación, la reconciliación para entrar en esta relación de pacto con Dios por su gracia, no por los mandamientos. Pero eso no significa que sus mandamientos sean irrelevantes o que ya no tengan importancia para nosotros. No, existe una fuerte conexión entre el concepto de la justicia y la rectitud, y cumplir los mandamientos de Dios. Esto no es legalismo, esta es nuestra fe, de una manera muy elemental. Somos salvos por la gracia de Dios, para que podamos servir al Dios que tuvo gracia para con nosotros. Ese es nuestro objetivo. Así que dice, estas cosas impresionantes, estas cosas maravillosas y asombrosas, se encuentran en la rectitud y la justicia, lo que está relacionado con la voluntad de Dios. Y dice, tú nos has respondido, oh Dios de nuestra salvación. Así que Dios responde en nuestra vida, inicialmente a través de la salvación. Él se convierte en el Dios de la salvación. Ahora, ¿qué es la salvación? Bueno, la salvación no es solamente perdón. Ese es el comienzo. La salvación nos introduce a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere que experimentemos. La salvación está relacionada con esta victoria futura. Él ya pagó el precio. El enemigo ya fue derrotado a través de la obra de Cristo en la cruz, por lo que la victoria se ha logrado. Pero el resultado de esa victoria, aún estamos por experimentarlo. Él es verdaderamente el Dios de nuestra salvación. Y noten aquí que se usa la palabra miftah, que deriva de la palabra para confianza. Habla de algo que es seguro. Y estamos hablando tal vez de un lugar seguro. Algunas de las traducciones modernas lo traducen como confianza, porque confiar en algo implica que tienes seguridad en ello. Y está bien, pero cuando lo analizamos bien, los eruditos rabínicos ven esto como una referencia a lugares que son lugares de refugio. Lugares donde podemos entrar y estar seguros, donde podemos incluso sentir la confianza de que estaremos protegidos. Y dice que este lugar seguro es para todos los que habitan en los confines de la tierra. Habla de los confines de la tierra y lo que quiere decir es esto. No importa dónde estés, Dios tiene sus lugares donde podemos sentirnos seguros, confiados, lugares en los que podemos confiar porque estamos confiando en Él. Y dice que están ¿dónde? Están disponibles hasta los confines de la tierra. Todo lo que la Escritura dice es esto. No se trata de una ubicación específica, de que si habito en este país o en aquella ciudad, Dios es capaz de asegurar a su pueblo en donde quiera que estén. Él no está limitado ni atado a ciertas ubicaciones. Lo que importa es la presencia de Dios. Aquí simplemente está diciendo que podemos tener confianza, no importa dónde estemos, incluso en los confines de la tierra. Y dice, con respecto a eso, también escribe sobre cómo el mar y los lugares lejanos en el mar. Así que tanto en la tierra como en el mar, para Dios todo es posible. Dios es capaz de guardarnos, capaz de asegurarnos. No tenemos que preocuparnos por la ubicación. Todo tiene que ver con el Dios soberano. Pasemos ahora al verso 7 en el texto hebreo. Él prepara los montes con su poder.
En cuanto a los montes, esto puede significar literalmente lo que Dios ha hecho en la creación. Podría estar hablando de Dios estableciendo gobiernos también, y hablando de ese futuro gobierno del reino que Él va a establecer. Y dice que lo hace ceñido de fuerza. Todo habla de Dios asegurando lugares y que Él va a asegurar un gobierno, su gobierno, lo cual hará su poder y su fuerza. Versículo 8. Él sosiega el ruido. Y esta es una palabra para un ruido fuerte. Él sosiega el estruendo. Es el mismo término para el fuerte ruido de los mares y el sonido de sus olas, también el bramido. Esta es otra palabra para rugido, el rugido de las naciones. Así que cuando juntamos estos dos versos, lo que acabamos de concluir en el verso anterior que estudiamos y este verso, habla de que Dios va a establecer autoridad, su autoridad absoluta, y Él va a calmar el ruido de los mares y de las naciones. Aquellos que rugen, que hacen mucho estruendo contra la voluntad de Dios, Él los va a silenciar. Verso 9 en hebreo, 8 en español. Los que habitan en los confines de la tierra, dice, ellos temerán. Este verso dice que no importa dónde estés, puedes estar en algún lugar remoto y lejano, puedes estar en algún lugar o en algún pueblito que los mapas ni siquiera nombran, en una diminuta aldea en medio de la nada, no importa. Somos llamados a temer a Dios. Así que no importa dónde estemos, el dominio de Dios, su autoridad, su gloria, su fuerza y su poder estarán presentes. Por eso dice, los que habitan en los confines de la tierra temerán. Temerán a causa de, y luego tenemos una palabra diferente para maravillas o señales. Nos habla en un sentido general de sus poderosas obras, esas cosas que Él hace y que comunican su poder y sus maravillosas señales. También dice, los principios de la mañana y la tarde van a, podríamos decir, gritar delante de ti. Entonces, cada día, la mañana y la tarde, van a responder, van a reconocerte. Eso habla del tiempo, de Dios poniendo las cosas en orden en su creación. Esto está diciendo que un día toda la creación va a reconocer al Dios que gobierna y que es todopoderoso. Verso 10. Tú has, y esta palabra peikukufdalet, una palabra muy importante. Hay algunas palabras bíblicas que exigen un estudio minucioso. Cuando estudias esta palabra, descubrirás que se traduce de diversas maneras. Lo que significa es esto. Es Dios quien a veces se traduce como que visitará, a veces se traduce como que castigará, a veces se traduce como que recordará. Pero de lo que habla es de Dios moviéndose en una situación con total determinación, completamente comprometido con algo. Tú has visitado la tierra, ¿y qué más? Y la has regado. El agua es usualmente un símbolo de bendición. Así que dice, has visitado la tierra, has recordado la tierra, estás en ella, la estás sosteniendo, la estás nutriendo, estás proveyendo para ella. Dice, la riegas y la haces abundante. O podríamos traducirlo como que tú la enriqueces. Así que Dios la bendice, la enriquece, la hace fértil y la hace abundante. Y habla de que el río de Dios está lleno de agua. Y a través de eso, preparas su grano, porque así la estableces. Dios está obrando para nuestra provisión.
Y vemos que Dios se acuerda de su creación, visita su creación y funciona en su creación para bendecirla, multiplicarla y sostenerla de una manera muy abundante y rica para que haya provisión para el pueblo. Ahora mira el verso 11 en hebreo, 10 en español. Usa una palabra que habla básicamente, podríamos pensar en pequeños surcos. Cuando la lluvia cae y avanza, hace sus propios caminos. De eso está hablando aquí. Dice que lo que Dios hace es que Él sacia con agua y da esta lluvia que viaja en sus surcos sobre sus hileras a donde Dios quiere que vaya. Luego usa una palabra diferente para lluvia, que habla de una lluvia abundante, de fuertes aguaceros. ¿Y qué hacen? Bueno, la siguiente palabra es ablandar. Ellos ablandan y la implicación es la tierra. ¿Para qué? Para que pueda brotar, para que brote la tierra. Lo que está diciendo aquí es que todo esto tú lo bendecirás. Tú eres el autor de todo esto, tú eres quien lo causa. Dios se mueve poderosamente para crear, sostener y mantener su creación. Y lo hace de una manera bendecida, con abundancia. Ese es Dios, así es Él, así le gusta comportarse en nuestras vidas también. No solo en su creación, aunque somos parte de su creación. Podemos esperar la bondad de Dios. A Él le gusta bendecirnos y Él quiere hacer florecer nuestra vida. No dice que quiere hacernos ricos, pero sí que Él quiere enriquecer nuestra vida con su provisión para que podamos vivir una vida fructífera, una vida llena de su voluntad. Mira ahora el siguiente verso, donde dice, tú has coronado. Y esa es literalmente la palabra. Atará, que es un nombre muy común en hebreo hoy en día. Atará nos habla de una corona de gloria. No simplemente una corona de autoridad, que sería keter. Esa palabra nos habla más de alguien como decir un rey. Pero atará, aunque también se puede usar en ese sentido, más a menudo se refiere a una corona de gloria. Tú has coronado el año con tu bondad. Y la siguiente palabra es un tipo de senda, pero puede ser una especie de circuito, algo que se repite. El texto dice, tú has hecho algo. Tú lo has hecho destilar, lo que significa que lo haces fértil, abundante. Es algo que chorrea por tanta fertilidad. Esta palabra dashem puede significar algo fértil, una tierra con gran capacidad para producir. Plantas algo y ves un fruto. Es tierra fértil. Y también es una palabra que habla de aquello que es abundante. Podemos usar esta palabra para hablar de algo que produce en gran cantidad. Y luego dice, los oasis del desierto chorrean, lo que significa que brotan a borbotones. Así que incluso en medio del desierto, en una tierra desolada y vacía, Dios es capaz de hacerla florecer y que brote con vida. Y dice, las montañas se regocijan, y habla de sus alrededores. Así que estos collados, esta tal vez sea una mejor palabra, gibaot, estos collados también dan revelación de que Dios está presente, que Dios está obrando y Él los rodea. ¿Con qué? Con gozo. Entonces también los montes experimentan gozo porque los has ceñido, otra forma de decirlo, tú los rodeas, los has ceñido. Y finalmente el último verso dice aquí, es una palabra para vestir, para ponerse ropa. Vestirse. Pero en este contexto, aquí debajo, cuando veo la explicación en hebreo moderno, habla de plenitud. Entonces te vistes completamente y habla de plenitud. Y aquí tenemos los pastos,
la tierra buena, la tierra fértil, la tierra a la que quieres llevar tu rebaño. Así que dice, las praderas, la buena tierra, se ha vestido de rebaños, lo que significa que esta tierra está llena de ovejas. Y además los valles también chorrean. Y luego tenemos la palabra para producción, rendimiento. Habla de ello de una manera natural. No habla de que un agricultor va y trabaja el campo, sino de algo que ocurre espontáneamente, surge por sí solo. Y la palabra aquí significa algo bajo. Y a veces esta palabra puede tener que ver con algo que no es dramático, que no se destaca, sino que es algo simple. Dios hace que los lugares simples sean fértiles y abundantes también, de una manera natural, no por la actividad del hombre, del agricultor y lo demás, sino de una manera natural. La tierra produce. Finalmente dice, y ellos gritarán. Este es un grito de gozo. Es una palabra para exclamar algo, enfatizar algo con un grito, una fuerte voz de gozo. Luego dice, e incluso, o podríamos decir, y también, ellos cantarán. Lo que tenemos aquí es un ejemplo. Miramos la creación de Dios y vemos su fidelidad, su presencia, su abundancia, su actividad en ella, para hacer de este mundo un mundo maravilloso, un mundo fructífero. Lo que David está diciendo es esto. El mundo responde a Dios. El mundo recibe de Dios y produce, con aquello que recibe, produce lo que Dios espera. La buena tierra, los valles y lo demás, todos reflejan lo que Dios los ha llamado a hacer. Él obra, Él lo lleva a cabo, pero hay un reflejo de eso en la creación. Lo que David está diciendo, no diría de manera sutil, pero sí de una manera muy clara en mi mente, es, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Somos parte de la creación de Dios. ¿Estamos reconociendo a Dios? Dios provee al mundo, a la tierra, y eso se manifiesta. Dios le da agua a la tierra. Y ves el resultado. La vegetación florece, la hierba reverdece. Allí lo puedes ver. Hay un resultado directo del mover de Dios en la respuesta de la creación. Bueno, pero ¿qué hay de ti y de mí? Cuando Dios me bendice, cuando Dios me provee, cuando Él se mueve, cuando Dios me perdona, ¿tiene mi vida esa respuesta adecuada? ¿Ese resultado basado en lo que Dios ha hecho? David está diciendo que esto es lo que se supone que debemos ser. Así es como responde un hombre fiel, una mujer fiel, un individuo piadoso. Recibimos la provisión de Dios y eso que recibimos produce algo que le agrada, que cumple sus objetivos y sus propósitos. El Salmo 65 es un salmo sencillo, directo, un salmo que habla de las expectativas de Dios para ti y para mí. Vamos a humillarnos y ser individuos que verdaderamente cumplen los objetivos y los propósitos de Dios para su pueblo. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.